Buenas tardes. El Partido Comunista Chileno Acción Proletaria se complace en presentar el programa Comunistas Nuevamente. Este es un programa que está siendo rodado en Alemania. Somos una familia de trabajadores que vivimos en Alemania, por lo tanto de vez en cuando van a ver aparecer a mi hija, asomarse quizás por debajo de la mesa, entrando por la puerta, escuchándola en el fondo, porque somos una familia de trabajadores. Este programa es por lo tanto un programa hecho por trabajadores, por un partido de trabajadores, para trabajadores. Queremos dirigirnos esencialmente a quienes están en búsqueda de ideas revolucionarias. Queremos dirigirnos a quienes quieren profundizar sus conocimientos en el pensamiento comunista. Queremos dirigirnos a quienes quieran debatir sobre diferentes ideas revolucionarias. Si uno piensa esto, el otro piensa lo otro, ¿qué es lo mejor? ¿Por qué nosotros pensamos que el pensamiento comunista, vale decir, el socialismo científico, es el pensamiento que deberíamos nosotros como trabajadores tener todos en nuestra mente para avanzar hacia una sociedad mejor? Este programa está, por lo tanto, esencialmente dirigido a quienes buscan luchar por una sociedad superior a la que tenemos en el presente. Este programa no está dirigido a los fascistas, por lo tanto, si alguien coloca comentarios agresivos, los vamos a borrar. Este programa no está para insultar, así que si se tiene el afán de querer insultar, mejor no se haga, apague, cámbiese de canal de YouTube y listo. Bueno, como Partido Comunista Chileno Acción Proletaria, como partido comunista, nosotros pensamos que necesitamos la herramienta del marxismo-leninismo o del socialismo científico para poder explicar la realidad. Como partido, por lo tanto, queremos difundir la idea del marxismo-leninismo o del socialismo científico por esta vía. Queremos hacer propaganda en el sentido, en el correcto y buen sentido de la palabra, es decir, propagar una idea, colocar una semilla y que esa idea se propague por medio de este programa, Comunistas Nuevamente. Queremos responder a diferentes aspectos de la realidad social de nuestra especie humana. Queremos responder, aclarar, queremos presentarles el pensamiento teórico comunista. ¿Qué es ser comunista? ¿En qué consiste el pensamiento comunista? ¿Qué es eso de la dialéctica materialista? ¿Qué es eso de la lucha de clases? Queremos indagar en el pensamiento marxismo-leninismo. ¿Qué es eso de la teoría del imperialismo de Lenin? ¿De dónde proviene? ¿Y cómo nos ayuda la teoría comunista en nuestro diario accionar, en nuestra lucha? Queremos también abarcar temas de la contingencia actual. ¿Qué está ocurriendo allá en Siria? ¿Qué está ocurriendo en Libia? ¿Qué está ocurriendo en Mali, en Yemen? ¿Por qué se está expandiendo la guerra en todo el Oriente Medio y cada vez amenaza con expandirse más? ¿Qué posiciones tomamos al respecto? ¿Apoyamos o no apoyamos al gobierno de Bashar al-Assad en Siria? ¿Y por qué apoyarlo o por qué no apoyarlo? ¿Qué posiciones tomar en Ucrania? ¿Qué posiciones tomar en Libia? ¿Cómo se llegó a la Libia actual?
¿Defendemos las posiciones de Gaddafi o no las defendemos? ¿Qué posiciones tomar frente a Rusia y China? O al revés, frente a China y Rusia. ¿Son acaso países imperialistas? ¿No lo son? ¿Qué posición tomar frente a la República Popular Democrática de Corea, de Cuba? ¿Son países socialistas? ¿No lo son? ¿Tenemos que rechazar esas naciones que instalaron el socialismo hoy como países revisionistas? ¿Qué posiciones tomar frente a Venezuela, Bolivia, Nicaragua? ¿Alegrarnos de las elecciones que se vienen hoy, que están ocurriendo en este mismo preciso instante, domingo, en Argentina? ¿Qué va a pasar en Brasil? Y, desde luego, ¿qué ocurre en Chile? La diferencia que tenemos los comunistas en relación a los demás pensamientos socialistas que hay, porque el comunismo es parte del gran espectro socialista, es que esencialmente somos internacionalistas. No analizamos lo que ocurre en un país y nos quedamos en ello. Nosotros entendemos que lo que ocurre, por ejemplo, en Chile, tiene que ver también con las movilizaciones en Haití, que duran ya 6 semanas, 1 mes y medio, con más de 50 muertos. La prensa desde luego no habla de ello. Lo que pasa en Chile tiene que ver también con la debacle que está ocurriendo en Europa. Lo que está pasando en Chile tiene que ver con lo que pasa en Estados Unidos. Lo que pasa en Chile también tiene que ver con lo que está ocurriendo en Siria. Todos los fenómenos que ocurren en esta tierra están interlazados. Y como comunistas, por lo tanto, nosotros no solamente somos revolucionarios para Chile, nosotros somos revolucionarios para el mundo entero. Y estamos dispuestos a tomar las banderas de todos los pueblos que luchan contra el imperialismo y desde luego con mayor razón con todos los pueblos que luchan por el socialismo. Eso es la gran diferencia que tenemos nosotros los comunistas en relación al resto del pensamiento socialista. En este video, que es un video introductorio, vamos por lo tanto a introducir a los temas que vamos a ir tratando de video en video, todas las contingencias, lo que ocurre hoy, la teoría comunista, lo que me faltaba decir y mencionar como tercer eje, como tercera columna, la historia del pensamiento y de la acción comunista. Eso es esencial tener que analizar. Nosotros como comunistas no nos avergonzamos tomar tanto los aciertos de los que nos sentimos muy orgullosos como también los desaciertos. Nos queremos preguntar las causas de los desaciertos para no volver a repetir los mismos errores. Por ejemplo, ¿cómo pudo ser que después de la muerte del camarada Stalin asuma un carajo como Khrushchev, prácticamente hace un golpe interno y desde ese momento, a través de la corrupción, llegamos a la liquidación de la Unión Soviética? ¿Cómo pudo ser que un carajo como ese asume después de un camarada como Stalin? ¿Cómo ocurren esas cosas? Queremos preguntarnos sobre la burocracia. ¿Qué es la burocracia? ¿Es la burocracia en sí enemigo o amiga? Bueno, la historia del pensamiento comunista. ¿Por qué defender a Stalin? Todos esos temas queremos responder en una serie infinita, bueno, si existiera el infinito, pero en una larga serie de programas. En cada programa vamos a tratar de colocar un eje central, un tema de fondo, que lo anunciamos en el programa anterior,
y bueno, profundizamos lo que más se puede en esos temas. Si quedan preguntas abiertas, desde luego se pueden comunicar con nosotros, pueden poner comentarios, hacernos preguntas. Si discrepan de aspectos, también nos pueden comentar, decir, oh, aquí en este punto no estuve muy de acuerdo, cómo lo resuelven, por qué piensan así, etc. Si cometemos errores, seguramente lo vamos a hacer, también nos avisan y nosotros los vamos a tratar de mejorar, corregir en la grabación posterior. Bueno, como es este video, un video introductorio, también el tema que vamos a tratar es introductorio. Vamos a hacer una introducción, una somera revisión de lo que es la dialéctica materialista y una pequeña introducción a El Capital. Posteriormente nosotros vamos a hacer muchos videos estudiando El Capital. Desde luego explicando el por qué necesitamos estudiar como trabajadores El Capital. Bueno, comenzamos entonces con esta pequeña sesión de la introducción, que es la dialéctica materialista. La primera pregunta que nos tenemos que hacer como seres humanos, cuando hablamos de temas teóricos, filosóficos también, si bien el pensamiento comunista no es filosofía, algo que vamos a explicar muy adelante en otros videos, lo vamos a explicar, no es filosofía, es ciencia. Cuando uno se hace una pregunta es en primera instancia una pregunta filosófica. Entonces, si nosotros nos preguntamos ¿por qué mierda ocurren las cosas que ocurren? Es una pregunta filosófica. Y ahí está en uno tomar respuestas filosóficas, vale decir idealistas o científicas. Y nosotros queremos dar las respuestas científicas desde el punto de vista de los trabajadores, porque este es un partido de trabajadores, este programa está hecho por trabajadores y está pensado para nuestra clase. Entonces, una de las esenciales preguntas que corren a lo largo del pensamiento filosófico es: ¿hay algo que es demostrable? ¿Existe algo plenamente demostrable en esta realidad? Piensen ustedes si hay algo que se puede demostrar. Muchos van seguramente a pensar, sí, la materia. Pero en el presente, sectores de la ciencia, más o menos un 30% de los científicos están negando incluso la existencia de la materia. Y el otro 70% difícil encuentra la forma de responder, no, es que esto de acá existe. Bueno, demostrar la existencia de la materia incluso es un gran problema. Pero hay algo que sí se puede demostrar fehacientemente. Si hay algo que se puede demostrar en este cosmos, ¿qué sería? Eso es el movimiento. El movimiento es algo que ha existido, seguramente. Nosotros así, eso es una afirmación que va más allá de los científicos, es una afirmación filosófica, pero pensamos que hay suficiente material científico que confirma nuestra afirmación, es que movimiento ha sido eterno. Para atrás en el tiempo hubo siempre movimiento, y para allá, hacia el futuro, siempre va a haber. Si uno quisiera tratar de demostrar que no hay movimiento, es imposible. Es imposible. El cosmos entero es una efervescencia allá en el cosmos, por allá. Las estrellas que explotan se fusionan, forman hoyos negros. Los hoyos negros, más negros y más negros, se van succionando cada vez más materia.
Y llega un momento después donde eso se invierte y explota. No está muy demostrado que sea así o no, pero lo que sí está claro es que allá afuera nunca hay algo quieto. En nuestro momento social nunca hay algo quieto. Si nosotros nos quedamos quietos, por allá alguien se mueve. Y si todos los humanos se quedan quietos, las hojas se mueven de los árboles. El movimiento es algo omnipresente y si hay algo que se puede demostrar, eso es el movimiento. Y de ahí surge la pregunta, ¿por qué existe movimiento? Y ahí viene nuestra herramienta, la dialéctica materialista. Se tradujo la palabra materialistische Dialektik al español como materialismo dialéctico, lo que no está mal. Bueno, entonces este programa es introductorio y como es un programa introductorio nosotros vamos a introducir en la dialéctica materialista y dar un vistazo a El Capital. ¿Por qué? Porque necesitamos entender la sociedad en que vivimos, que es una sociedad de explotación. ¿Cómo se nos explota a nosotros los trabajadores? ¿Cómo se nos explota? Eso queremos tratar de dejar asentado en este primer programa. No sé qué tan largo va a salir. Quizás vaya a tener que cortarlo en 2 pedazos, quién sabe, la verdad no sé, porque esto no está planificado. Esto es un programa hecho por trabajadores, por un partido de trabajadores, por trabajadores, para trabajadores. Bueno, entonces comenzamos. En el pensamiento filosófico, quizás me tendría que acotar acá el pensamiento comunista, es decir, el socialismo científico, quiérase también el marxismo-leninismo, no es una filosofía, no es una filosofía, es una ciencia. Pero cuando nosotros nos hacemos preguntas, esas son preguntas filosóficas, es decir, filosofía, amor a la sabiduría. Cuando nosotros nos hacemos preguntas sobre la realidad social y material, nosotros queremos saber, pero aún no sabemos. Y la ciencia es la que nos da después las respuestas a nuestras interrogantes. Entonces hay una pregunta esencial. Y con esa vamos a comenzar. Si hay algo que se puede demostrar en este cosmos, ¿qué es? Seguramente algunos de ustedes van a decir, o se les ocurre en la cabeza, ¡ping!, me dicen, es la materia. Y se van a asombrar cuando les diga que de acuerdo a un par de encuestas que vi por ahí, 1 o 2, por ahí el 70% de los científicos postulan la existencia de la materia, pero asombrosamente ha aumentado un 30% impresionante por 30% de científicos que niegan la existencia de la materia. Y de esos hay un japonés, quizás lo encuentre y lo voy a poner acá en la foto. Hay un japonés que niega, y muy conocido y muy citado y muy llevado a las universidades, la existencia de la materia. Sí. Y para los científicos que postulan la existencia de la materia, bueno, les cuesta muchísimo demostrar la existencia de la materia. ¿Y cuál es el problema? Porque cada vez que encontramos una partícula y decimos, oh, esto es realmente lo más pequeño que hay, descubren algo nuevo. Así es. ¡Ping! Algo nuevo. Y así. Y cada vez se le está haciendo más líquida la materia. Y como los científicos no son dialécticos para pensar, sino piensan estáticos, se les hace líquida la materia y se les hace agua el cerebro.
¿dónde está lo palpable? Ellos creen que materia es esto nomás, lo que se puede tocar. Nosotros como dialécticos, como comunistas, sostenemos que la materia es algo palpable, pero no es la materia. La materia tiene innumerables y quizás incluso infinitas formas de existencia. En esencia, lo único que negamos nosotros es que una idea, el pensamiento, esté por encima de la realidad. Pero no negamos la existencia de la materia en forma de energía. Y en otras formas que más adelante las vamos a ir nombrando, que se han descubierto que toma la materia. Bueno, entonces de vuelta al programa, a la pregunta que era, ¿qué es lo que se puede fehacientemente demostrar? Bueno, y si nosotros empezamos a pensar qué mierda sí que se puede demostrar de forma fehaciente, se nos va a hacer muy difícil, pero sí lo hay. Y eso que se puede demostrar fehacientemente es el movimiento. El movimiento es lo que prevalece en el tiempo. Probablemente nosotros como comunistas lo sostenemos como una verdad absoluta. Todavía no ha sido demostrado, pero al avance actual de la ciencia tenemos bastante base, suficientes elementos científicos que respaldan nuestra afirmación, que la materia ha sido hacia el pasado infinito, el movimiento me refiero, el movimiento ha sido hacia el pasado infinito, y el movimiento va a ser en el futuro también infinito. Siempre hubo movimiento, siempre habrá movimiento. Entonces, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué la realidad se mueve? Y ahí llegamos a la dialéctica materialista. ¿Por qué es esencial hacerse la pregunta sobre el movimiento en sí? Luego de la caída de la Unión Soviética, vino un receso cataclísmico, me atrevería a decir, del movimiento de los trabajadores, ¿no? Del movimiento obrero, un receso absoluto. Se declaró el fin de la lucha de clases, se declaró la muerte del comunismo per secula seculorum, se dijo nadie más va a volver a pensar comunista, el comunismo es del pasado, miércoles, porque el cristianismo que viene de más del pasado, ese todavía no ha pasado, pero el comunismo, que es el pensamiento más nuevo que tiene la humanidad, ese sí que es pasado, porque fue liquidada la Unión Soviética. La palabra que usamos es liquidación, la liquidaron los corruptos, los oportunistas dentro del aparato estatal. La liquidaron. Entonces se liquidó la Unión Soviética y por lo tanto ya no hay más pensamiento comunista. Eso se dijo. Y así hubo ese receso hasta ahora. En realidad, hasta la asunción de Hugo Chávez en Venezuela. Pero aún ahí con Chávez, lenta la cosa. Quería que iba, pero bajaba de nuevo. Subía y bajaba de nuevo. Y ahora estalló en muchos países de América Latina y va a seguir estallando en más países de nuestra región. Y en Chile, como lo estamos viviendo en este preciso momento en que desde Alemania estamos grabando este programa. Bueno, en ese momento, cuando todo el mundo, también aquellos convencidos comunistas, comenzaron a renegar del comunismo,
en Chile había una persona que se llama, hasta el presente, Eduardo Artés Brichetti. Y él dijo, nosotros no vamos a bajar la bandera del comunismo. Mientras en la antigua organización en que él militaba, todos ahí terminaron volando como mariposas por el mundo, por el mundo mental me refiero, algunos terminaron en ideas presocráticas, él se mantuvo fijo en el pensamiento comunista y dijo, 1979 vamos a formar el Partido Comunista en clandestinidad, bajo plena dictadura militar, liquidaron la Unión Soviética y él dijo, nosotros seguiremos comunistas. Y cuando acabe este receso, van a volver los trabajadores a su lucha, a ser de nuevo el centro de la lucha y, lo sigue diciendo, los trabajadores van a ser el centro y van a ser los constructores de la nueva sociedad. Eso lo dijo Eduardo Artés. Él siempre dijo, en Chile se va a desatar el movimiento de los trabajadores, de sus hijos, de los pueblos originarios y también de sus mejores aliados, que es la pequeña burguesía, y que se van a volver a mover las masas. Nunca dudó en ello. Y hay muchos discursos que se pueden escuchar en internet de Eduardo Artés, donde él, en todo ese tiempo cuando todos negaban incluso la existencia de la clase trabajadora, se negaban, sí, no sé cómo se explicaban la aparición de todas las cosas, la cámara con la que estoy filmando este programa, la mesa, la silla en que yo estoy reposando, cómo aparecen esas cosas, magia, pero la clase trabajadora había desaparecido. Eduardo Artés siempre se mantuvo firme y nunca dudó que se iban a abrir de nuevo las grandes alamedas, que de nuevo iban a ocupar las grandes alamedas, las grandes masas de nuestra patria. Bueno, ¿eso por qué? Porque Eduardo Artés en su mente tenía muy claro la teoría comunista. No era porque él era un vidente, como yo he escuchado por ahí en algunas entrevistas que le han hecho, donde le preguntan, ¿acaso usted es vidente? No es vidente, sino simplemente entendió la teoría comunista, es decir, entendió el socialismo científico, entendió, en otras palabras, el marxismo-leninismo, y nunca dudó que así iba a ser. Y eso es así porque la realidad es movimiento y el cimiento, la base sobre la cual se construye todo el pensamiento comunista es la dialéctica materialista. ¿Y qué es la dialéctica materialista? Es el método de análisis que nosotros ocupamos para entender la realidad. Y si la realidad es movimiento y nosotros analizamos con el método dialéctico, que es el método que explica el movimiento, a la realidad, y sabemos que si siempre hubo movimiento seguirá existiendo en el futuro. Y con esa lógica Eduardo Artés nunca perdió la confianza y no se asombra de lo que está pasando el día de hoy en Chile. Cuando asumió Piñera, ya en entrevistas ahí dijo, Piñera no va a llegar hasta el fin de su gobierno. Y también dijo, el gobierno de Piñera en este segundo mandato, entre comillas, popular, iba a ser mucho más agresivo que el primero, porque en este segundo mandato nada tenía que perder. Estas son predicciones que no lo hace un vidente, sino una persona que entendió cómo se mueve la realidad. Y nuestro objetivo con esta serie de programas que estamos haciendo es que todos nosotros, los trabajadores,
tengamos la misma capacidad de análisis que ha tenido Eduardo Artés. Ese es nuestro objetivo. Cada uno de nosotros tiene que ser capaz de pensar como Eduardo Artés, tener la capacidad de análisis como Eduardo Artés, tener esa capacidad de comprender la realidad. Imagínense si todos nosotros somos capaces de entender así la realidad. El poder que podemos desatar. Bueno, ese es el objetivo de este primer programa. Introducirnos entonces en la dialéctica materialista con el objetivo que en el transcurso de todos los programas que vamos a ir grabando nosotros nos vayamos convirtiendo en Eduardos Arteses. Bueno, el método nuestro, que es la dialéctica materialista, bueno, yo como soy trabajadora, todo bien artesanal, entonces yo tengo las imágenes que aparecen acá, las tengo colocadas, las tengo impresas en papel. Eso connota, bueno, desde luego gran profesionalismo, pero sí lo hacemos acá. Bueno, el método de análisis, por lo tanto, es la dialéctica materialista. Consta de dos partes, la dialéctica por una parte y el materialismo de la otra. La pregunta que surge es ¿qué de ambas partes es la más importante? Y en el fondo ya lo hemos anunciado, cuál de los dos es más importante, si el método materialista o el dialéctico. En el fondo nosotros ya lo hemos anunciado, es la dialéctica. Lo hemos dicho porque si hay algo que se puede demostrar es el movimiento. Y en el fondo, como comunistas, lo que nosotros hacemos es negar la existencia de la estática, la existencia de que nada se mueve. Y justamente la idea de que nada se mueve es lo que nos quiere la burguesía y especialmente la oligarquía, de esa misma burguesía, inculcarnos en nuestras mentes que nada se mueve. Y si nada se mueve, por ejemplo, estas frases como siempre hubo pobres y siempre los habrá. No hay nada nuevo bajo el sol. Esas frases. Entonces nosotros los trabajadores aquí abajo que estamos y nos levantamos para trabajar, para que ustedes sepan, yo trabajo vía internet, soy docente de internet, doy clases en programación y tengo un contrato de porquería, me lo renuevan cada 6 meses, cuando no tengo clases no recibo sueldo, bueno, eso. Para que se sepa un poco de mi vida personal, que somos trabajadores que estamos haciendo esto. Bueno, entonces aquí nosotros los trabajadores con contratos de 6 meses, y no sabemos si los próximos 6 meses vamos a tener de nuevo otro contrato, nos dicen siempre ha sido así. Entonces nosotros decimos, bueno, siempre ha sido así, lo vamos a aceptar. Entonces los comunistas venimos y decimos, no es así, porque todo está en movimiento. Nunca para el movimiento. Ya con solo ese argumento nosotros podemos destronar argumentos como nada es nuevo, nada nuevo hay bajo el sol. Desde el cristianismo al día de hoy han pasado tantas cosas y han cambiado tantas cosas, ni comparar con el momento en que nació por lo menos esta fase del cosmos hasta el presente. Argumentos como este que dice siempre hubo pobres y siempre los habrá. Ya hay conocimiento suficiente sobre la historia que nos dicen no siempre hubo pobres, e incluso en Chile hasta la llegada de los españoles no había pobreza. Y por lo tanto nada nos asegura que siempre los habrá. Esa respuesta se la dio una vez a un chofer de micro en 2000,
11, si no me equivoco, en esa gran manifestación que también hicieron los estudiantes, las tomas nacionales que se hicieron y que también recorrieron el mundo. Había un chofer que dijo, estos estudiantes, reclamó contra los estudiantes. Lo que dijo, un poco se me olvidó ya, pero lo que no se me olvidó es que me dijo, siempre hubo pobres y nunca los habrá. Siempre hubo pobres y siempre los habrá, me dijo, así fue su frase. Entonces yo respondí que yo desde luego apoyaba el movimiento estudiantil, que ellos querían mejorar su educación, y le dije que eso no es cierto, que siempre hubo pobres. Aquí incluso en Chile, ahí vivía en Chile yo, hace 500 años no habían pobres, y nada asegura que siempre los habrá. Sus ojos se pusieron grandes. Oh, y bueno, yo me bajé agradeciéndole y él emocionado me dijo, muchas gracias, porque nunca nos agradecen por el trabajo que hacemos. Bueno, eso, entonces, esto del movimiento es lo esencial, porque el movimiento es lo que es la realidad y por lo tanto la parte fundamental del método nuestro de la dialéctica materialista es la dialéctica. El materialismo es igualmente importante, lo es desde luego, pero igualmente importante y no obstante ello, un poco menos importante que el aspecto dialéctico. Y nosotros vamos a colocar el énfasis en lo dialéctico y luego agregamos el factor materialista. Hay dos formas de explicar el movimiento de la realidad. Dos formas de expresiones dialécticas. La expresión idealista y la materialista. Y ahí estamos nosotros, la materialista. Nosotros decimos el movimiento tiene su causa en la existencia misma de la materia. O al revés. La materia en sí misma es movimiento. Y el idealismo dialéctico, o la dialéctica en su perspectiva idealista, sostiene que la materia es una cuestión así, e incluso que ni existe, sino que hay una idea que de alguna manera se imagina todo, se imagina, por ejemplo, a nuestra clase trabajadora en Chile, en las calles, a la pequeña burguesía democrática en Chile, en las calles, a los pueblos originarios en Chile, en las calles. Se lo imagina. Y ahí se mueven por allá. Así más o menos explica la versión dialéctica, idealista, la realidad. Bueno, ¿qué es el socialismo científico? Hemos mencionado varias veces la palabra socialismo científico, pero no hemos dicho qué es el socialismo científico. Bueno, el socialismo científico, citando a Lenin, es si intentáramos, rebobinamos, y de nuevo, Lenin, si intentáramos definir con una sola palabra el foco, para así decirlo, de toda la correspondencia, el punto central en que converge todo el cuerpo de ideas expresadas y discutidas, esa palabra sería dialéctica. De la correspondencia entre Marx y Engels se sacó el tomo completo de las correspondencias, las cartas que se enviaban Marx y Engels, y Lenin se las leyó, porque eso es lo que tenemos que hacer todos los trabajadores. No pensemos que solamente una persona como Lenin o una persona como Artés son capaces de leer, no, sino nosotros trabajadores todos lo tenemos que hacer. Bueno, entonces él se puso a leer la obra escrita por Marx y Engels, las cartas me refiero que se escribían, y dijo, si uno resume todo en una sola palabra, eso es dialéctica. Así es, el centro de nuestro método es la dialéctica. Entonces continúa, la aplicación de la dialéctica materialista a la revisión de toda la economía política, desde sus fundamentos, su aplicación a la historia, a las ciencias naturales, a la filosofía y a la política y táctica
de la clase obrera. Eso era lo que interesaba más que nada a Marx y a Engels. Bueno, no dice y a Engels, sino y Engels. En eso aportaron lo más esencial y nuevo. Y eso constituye el avance magistral que produjeron en la historia del pensamiento revolucionario. Bueno, lo que resume por lo tanto el pensamiento comunista es la dialéctica, pero no cualquier dialéctica, sino la dialéctica materialista, vale decir, nosotros decimos que la realidad se mueve porque en sí misma se mueve, porque la materia, la totalidad de la materia es en sí movimiento. La materia no puede ser sin movimiento y el movimiento no es sin materia. Si saliéramos de toda la materia, se acabó el movimiento. Y la materia solamente tiene sentido por el movimiento. No hay movimiento en esta realidad porque hay una especie de pensamiento que da vuelta por ahí y en su pensamiento nos imagina, nos sueña, qué sé yo, no sé cómo se explicarán los idealistas, eso me ha costado mucho, por mucho que he leído los idealistas todavía no los entiendo bien, bueno, porque ya mi cerebro ya piensa dialéctica y materialistamente, por lo tanto no logro entender bien el pensamiento idealista, pero de alguna manera se explican ahí que un pensamiento nos mueve. Bueno, entonces, el socialismo científico se construye, se basa en la dialéctica materialista. El socialismo científico es el resultado de la aplicación de la dialéctica materialista al análisis de la realidad. Eso es el socialismo científico. Yo pesco este bisturí para diseccionar la realidad que se llama dialéctica materialista o el microscopio dialéctica materialista, lo tomo y con eso yo entiendo la realidad. Y lo que entendí lo noto y eso es el cúmulo del pensamiento comunista. El cúmulo de pensamiento comunista llamamos socialismo científico. Bueno, la dialéctica materialista, dialéctica y materialismo constituyen una unidad de contradicción. Estoy leyendo un poco para saber qué decir, qué me corresponde decir en este momento. Sí. Bueno, es un método de estudio, esto es muy importante lo que viene acá en este folio, es muy importante. La dialéctica materialista es un método de estudio. La dialéctica materialista es a la misma vez el funcionamiento de la misma realidad. Entonces alguien va a decir, ¿pero cómo? En el fondo podemos decirlo así. Nosotros le pusimos al análisis del movimiento, gracias a Hegel, le pusimos el nombre dialéctica. Nosotros venimos de Hegel, Feuerbach y después Marx. Nosotros analizamos, aplicamos el método dialéctico para explicar el movimiento de la realidad. Y la realidad es material. Por lo tanto, la realidad es dialéctica en sí misma y es material, es materia en sí misma. La realidad es, por lo tanto, dialéctica materialista. Y nuestro estudio se llama también así. Podríamos haber usado otra palabra, pero la palabra se heredó así por los siglos, desde los griegos, en el fondo del diálogo de dos, y se convirtió en lo que es hoy, hoy asume el concepto dialéctica materialista, el método de estudio que nosotros aplicamos para analizar la realidad.
pero a la vez la realidad es como tal. Si no fuera así, este método de estudio no tiene sentido. Si la realidad fuese no dialéctica, es decir, nosotros seríamos unas fotos, todo estático así, entonces este método no serviría. Bueno, hay temas que vamos a profundizar más adelante, la mecánica. Más adelante también aquí ya tenemos una pequeña visión de la mecánica, pero más adelante vamos a hacer nuevas grabaciones, nuevos programas con la mecánica. Bueno, ¿cómo entender la realidad? Nosotros interpretamos la realidad a través de la forma en que está constituida, y ella está constituida en partes, unas partes, qué sé yo, las uñas. Yo como ser humano estoy constituida por uñas, por dedos, por huesos, por sangre, por unos órganos que tengo por aquí, un corazón, un cerebro y muchas cosas más. Esas partes me hacen lo que soy. Las partes en sí mismas, que forman mi conjunto, yo, este conjunto que soy, las partes en sí mismas no tendrían sentido. Imagínense que mi pie estuviese ahí puesto encima de la mesa, el pie, un pie ahí. ¿Qué tiene ese pie solo? El pie solamente tiene sentido si está pegado a mi pierna, y mi pierna tiene sentido si está pegada aquí a las caderas, y la cadera al tórax, y el tórax al cerebro, o al revés, si mi cabeza es sola, tampoco tiene sentido. O sea, la realidad se conforma por partes, pero esas partes tienen sentido solamente al conformar de nuevo un conjunto. ¿Qué es una parte de la realidad? Mi hija me desordenó un poco el orden. Bueno, corté un segundo el video porque tenía que ordenar aquí la hoja, pero estaba bien ordenado en realidad. Bueno, ¿qué es una parte? Nosotros, como socialistas científicos, aplicamos esencialmente el método inductivo. Vamos de la parte a la totalidad. Estudiamos primero una parte, la parte, y después estudiamos el todo. Y después de ese proceso aplicamos un método que se llama deductivo. Todo esto lo vamos a ir profundizando. Si es que no se entiende hoy, se entenderá mañana. Vamos de lo general de nuevo a lo particular. Deductivo. Partimos de lo inductivo para entender lo general, y después de lo general volvemos a la parte, y de la parte de nuevo vamos a lo general, y así. Un método dialéctico. Entonces la parte, explicar a la parte de la realidad, tiene dos históricas interpretaciones. Una interpretación es la que da la lógica, la otra interpretación es la que da la dialéctica. La lógica nos dice que la parte es una cosa. La parte es una cosa, es decir, el universo está constituido por inconmensurables cantidades de cosas. Vamos a hablar en plural, porque el cosmos es muy grande. Entonces, el cosmos es un sumum de muchas cosas. Por ejemplo, quizás aquí la vamos a ver. Ahora está durmiendo mi hijita, pero quizás el otro día esté jugando aquí con su pelotita. La pelota es parte del cosmos. La cámara es parte del cosmos. Estas hojas son cosas, parte del cosmos. Las luces que me brillan acá son parte del cosmos. Mi pelo, cosas, todo cosas. Una cosa es idéntica a sí misma. Es decir, la pelota es una pelota. La cámara es una cámara. Tiene que ser lo que es. Eso define una cosa.
Una cosa no puede ser ella misma y a la vez su contrario, es decir, la pelota con la que juega mi hija es una pelota, pero no puede ser su contrario, va a decir no ser pelota. La pelota es pelota, nos parece lógico, y a quien no le parezca lógico, bueno, es un gran problema, porque es muy lógico que la pelota sea una pelota, el lápiz un lápiz, y que yo sea yo. Sí. Pero yo, por ejemplo, no puedo ser yo y a la misma vez no ser yo, de acuerdo a la lógica. La pelota puede ser pelota, pero no puede ser al mismo tiempo no pelota. Oye, pelota, tú eres una pelota, pero al mismo tiempo tú no eres una pelota. Eso para la lógica es un imposible, no puede ser. No puede la pelota ser y no ser pelota. Ella es una pelota. Entre dos posibles contradicciones no hay lugar para una tercera. Bueno, y ahí viene la respuesta de la dialéctica. La dialéctica dice otra cosa. Otra respuesta de la dialéctica, para no usar la palabra cosa, la dialéctica responde otro asunto. La dialéctica dice que una cosa nunca es lo que es. Qué terrible, o sea, la pelota que era pelota ahora de repente no es una pelota. Una cosa para ser debe dejar de ser. Eso ya nos acerca un poco más a entender cómo es que yo soy yo, pero al mismo tiempo no soy yo. Porque para yo existir tengo que dejar de ser. Algún día tendré que morir, como todos nosotros. Entre dos posibles contradicciones resulta una tercera. Sí. Vamos a profundizar en esto. La lógica. La lógica nos dijo que una cosa es lo que es. Y una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Y nosotros tenemos, por lo tanto, un sumo de muchas cosas. Hay un cono, un donut, una pelota también, otro cono, una especie de media pelota y no sé qué. Todas esas cosas que están ahí, un jugo, están ahí. Y así están esas cosas per secula seculorum, o sea, por todos los tiempos prevalecen estas cosas que vemos ahí tal cuales son. Y no cambian, son. La dialéctica, en cambio, nos dice otra cosa. Una cosa nunca es lo que es. Una cosa para ser lo que es tiene que dejar de ser. Bueno, ahí el ejercicio que se está haciendo ahí, lo vamos a profundizar en grabaciones. O sea, ese gato vivo muerto es un experimento teórico científico de la teoría cuántica. Lo vamos a explicar en grabaciones posteriores, pero tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando. Bueno, entonces, la unidad, la parte para la lógica lo es la cosa. Voy a acomodarme un poco. Lo es la cosa. Pero para la dialéctica, la unidad es el proceso. El proceso y la relación. Al mismo tiempo, dos cosas, o sea, dos aspectos que en realidad forman una única unidad. La dialéctica incluye a la lógica. La lógica es parte constitutiva del análisis dialéctico. Es decir, si nosotros queremos entender bien a la dialéctica, tenemos que entender bien el pensamiento lógico o el método lógico.
la forma lógica de pensar. Cuando andamos por las calles y alguien dice una barbaridad y la otra persona dice, pero ¿cómo? Así son las cosas, es lógico que sea así. Claro. O sea, nosotros pensamos bastante diariamente, lógicamente. Pero esa forma coloquial del pensamiento lógico no es suficiente, tenemos que tratar de profundizar. Bueno, la lógica es parte integrante de la dialéctica. La dialéctica analiza, como acabamos de mencionar, todo desde el punto de vista del proceso. La unidad, la parte del cosmos son procesos. En otras palabras, yo soy un proceso, mi hija es un proceso. Yo alguna vez fui una pequeña también, como lo es mi hija hoy. Yo ya no soy ella, esa niña que alguna vez fui. Qué triste. Uno crece, uno se hace adulto y algún día uno va a morir. Entonces, yo me negué a mí misma. Yo no soy la misma que fui cuando fui bebé, ni siquiera nos acordamos cómo era nuestra vida cuando éramos bebés. Quedan remembranzas ocultas, bebés que han sufrido traumas no los recuerdan. Quedan ahí en el subconsciente y se expresan en la psicología, pero uno no los tiene ya conscientes en la mente. Uno fue niña y cuando uno mira para atrás, uno se dice, oh, ya no soy esa niña, la tengo aquí adentro, pero ya no soy esa niña. Bueno, el proceso es nuestra unidad, es nuestra parte, nuestra unidad del cosmos. Todo proceso tiene un inicio, aunque es muy difícil decir cuándo exactamente inicia algo. Después empieza una fase de desarrollo y llega un fin, como este árbol, la semilla, el árbol, y después se convirtió en humus. ¿Cuál, pero entonces, es el origen del movimiento? ¿Por qué se mueven las cosas? ¿Por qué se mueven las cosas y por lo tanto las cosas dejan de ser cosas y se transforman en procesos? Yo soy una unidad de proceso. Mi hija lo es, la pelota también. La pelota no va a existir hasta el fin del cosmos de esa forma. Se va a desinflar, se va a machucar, va a recibir hongos, se va a deshacer y va a desaparecer como pelota. ¿Por qué ocurre eso? Porque todo tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Entendiendo eso podemos entender también los procesos sociales. Y esa en realidad es la gran y real importancia. Pero como la sociedad es consecuencia de la realidad material, rige o es regida la sociedad por las mismas leyes que dominan la naturaleza, y lo que es válida para ella es válida para nosotros como seres sociales y para la sociedad que nosotros hemos construido. Si entendemos por lo tanto por qué se mueve la materia, también entenderemos por qué se mueven las sociedades humanas. En otras palabras, por qué hay lucha de clases. Entonces, ¿por qué se mueve la realidad? La realidad está conformada, desde el punto de vista de la dialéctica, por dos fuerzas antagónicas. Una fuerza la llamamos la tesis y la otra fuerza es la antítesis. Una fuerza son nomenclaturas, rótulos que nosotros le ponemos a esas fuerzas cósmicas, rótulos, así las hemos llamado. Una fuerza dice, soy, y la otra contraria dice, no soy, así. Y de esa lucha entre soy y no soy, entre el ser y no ser,
nace una síntesis, una nueva realidad, un nuevo proceso, nace de ahí. Esta lucha entre la tesis y la antítesis, de la cual sale la síntesis, y al revés, de la síntesis que se abre de nuevo en tesis y antítesis, se llama, o la denominamos nosotros, contradicción. Por lo tanto, cada elemento de la realidad, cada parte de la realidad, cada unidad de la realidad, así podemos llamar todo esto, estas cosas, que en realidad no son cosas sino procesos, son unidades de contradicción. En esta hoja, voy a tomar una hoja de acá mejor, esta hoja es una unidad de contradicción, es una hoja en sí, pero si yo espero ya un par de años más, 30, 40 años, lo podemos hacer más rápido. Meto la hoja en agua y dejó de ser hoja. Sí. Esta hoja, incluso si no la movemos, si no hacemos nada y la dejamos ahí, que pase el tiempo, pasen los años, no sé cuántos años de vida tiene una hoja, si es que no está sumergida en tierra, qué sé yo, no sé la verdad, pero tiene un lapso de vida, un lapso de vida y después desapareció la hoja. Bueno, para que así sea es porque esa hoja tiene que ser una unidad de contradicción. Cada elemento de la realidad, por lo tanto, es una unidad de contradicción. Y así tenemos el proceso. El proceso es síntesis, que se abren las alas de la síntesis en tesis y antítesis. Y esas se vuelven a juntar y forman una nueva síntesis. Y se vuelven a abrir las alas. Tesis, por un lado, dice, sí, yo soy. La antítesis dice, no, no soy. Y se juntan y se niega y toma la antítesis, la batuta y después la nueva realidad y de nuevo la tesis y así. Así va. Eso nos explica la esencia del movimiento. Estos rótulos, tesis, antítesis, tienen en la ciencia miles de nombres. Algunos vamos a revisarlos después. Después vamos a nombrarlos mejor, los iba a nombrar ahora, pero me arrepiento y sigo mejor la lógica que ya me había trazado. Bueno, entonces el proceso es, más bien dicho, un proceso de devenir y de cambio. Ese es el verdadero nombre de la unidad en sí, de la unidad de contracción, la unidad de contracción. Una unidad de contracción, yo o mi puño, es una unidad de contracción, es un proceso de devenir y de cambio. Nacimiento, producción, explosión es el inicio, viene el desarrollo que es la vida, y el fin, la muerte, destrucción e implosión. Tenemos dos extremos. El extremo inicio y el extremo fin. Aquí con las letras A y B marcadas. Bueno, el inicio, sin embargo, no es absoluto. No es claro en qué momento mi hija se hizo hija. ¿Cuándo, en qué momento ella es lo que es? Y el fin tampoco lo es. Incluso cuando ya nosotros en la muerte tenemos toda la conciencia perdida, hay células que siguen vivas y están ahí y funcionan todavía. Entonces, bueno, en resumen, el proceso es un proceso de devenir y de cambio que tiene un inicio que nunca es claro, un desarrollo, un fin que tampoco es absoluto. Lo absoluto no existe. Y
si colocamos muchos procesos de devenir y de cambio, uno tras otro, eso conforma o lo que nosotros llamamos, constituye o lo que nosotros denominamos, constituye el tiempo, así lo voy a expresar, constituye el tiempo. Nosotros llamamos a la sucesión de procesos de devenir y de cambio, los llamamos tiempo. El fin de un proceso es el inicio de otro. O sea, desde el momento en que nosotros somos hasta el fin es un proceso de devenir y de cambio. Es la unidad que somos, que son todos los elementos de los que está conformada la realidad. Son procesos de devenir y de cambio. Y cada elemento de esa realidad, que es un proceso de devenir y de cambio, es una unidad de contradicción. Tiene que serlo porque si no, sería una cuestión eterna. Sería algo eterno. Un cubo eterno. No puede ser. Una especie de Dios, pero sin pensamiento. Ya. Entonces, el encadenamiento de los procesos conforman lo que es el tiempo. El espacio. El espacio es conformado de la misma manera, pero no en el tiempo, sino en el espacio. Aquí, acá en el espacio en el que nos movemos. ¿Cómo se manifiesta la contradicción en el espacio? En el espacio se manifiesta la contradicción. Mejor dicho de otra manera. No también la contradicción, pero más acertado la unidad dialéctica, la unidad de contradicción. ¿Cómo se manifiesta la unidad de contradicción en el espacio? Ella se manifiesta sobre la base de la relación. Cada unidad de contradicción, cada proceso está interrelacionado con otro proceso que está ahí justo procesando en el mismo instante. ¿Cómo me relaciono con mi hija? Bueno, con relación, con el habla, con el cariño, así con besitos, qué sé yo. ¿Cómo nos relacionamos nosotros por el oído que tenemos? Entre los diferentes procesos existe, por lo tanto, la relación. Aquí en el ejemplo que les coloco con los árboles, cómo se relacionan los árboles unos con otros con el polen. Y ahí hay una portadora de relación. Otro proceso, esa portadora de relación también es una unidad de contradicción, también es un proceso, porta la relación entre los dos árboles. En este caso, como ejemplo, las semillas, pero ya se han visto, se han descubierto que los árboles tienen incluso la capacidad de tener comunicación inteligente. Se está buscando inteligencia en las plantas y se han hecho estudios bastante interesantes y hay científicos que se dedican a ello, que postulan que todo el ecosistema es una conjunción de alguna manera, un gran órgano inteligente, que incluso los árboles tienen una especie de funcionalidad sináptica. Es muy interesante, las raíces, como el ser humano, pero al revés, las raíces serían la cabeza de los árboles, bueno. Pero no estamos profundizando en ese nivel, lo vamos a dejar aquí más sencillo, lo dejamos aquí en las semillitas, que son las portadoras de relación entre los árboles. Las semillas, el polen o las semillitas. Y eso hace que ese árbol esté relacionado con el otro. Va una abejita, come néctar de la flor de acá, sale volando y se lleva polen, va a la otra florcita y deja ahí el polen y me sale una semillita y esa semilla cae al suelo y si tenemos suerte, si la semilla tiene suerte,
al otro año ya hay un pequeño árbol así. Entonces, entre cada unidad de contradicción, por un lado tesis y por el otro lado la antítesis, hay una portadora de relación. Esto es en el aquí y en el ahora, o sea, en este instante. Estamos omitiendo, estamos abstrayendo del factor tiempo. Entonces, entre dos unidades de contradicción, siempre hay una relación, y esa relación se establece por un elemento que también es parte de la realidad, es constitutiva de la realidad, y es en sí mismo también dialéctico, porque todo es dialéctico. Es por lo tanto también la portadora de relación, es por lo tanto también una unidad de contradicción, una unidad que en sí misma contiene una tesis y una antítesis. Consecuencias de la dialéctica materialista. La realidad puede ser entendida, la realidad no puede ser entendida. El materialismo nos dice: nosotros podemos entender la realidad. Ella es completamente entendible. Eso nos dice la parte materialista de nuestros métodos de análisis, heredado de las filosofías materialistas, o las filosofías también positivistas. Nos dicen que la realidad es completamente entendible. Y ahí viene por el otro lado la dialéctica. Y la dialéctica nos dice, como todo está en absoluto, eterno cambio, la realidad no es entendible al mismo tiempo. ¿Y cuál es la síntesis entre que la realidad es entendible y que la realidad no es entendible? Es que la realidad es en partes entendible. Nosotros podemos entender la realidad, podemos entender y llegar a la comprensión cómo funciona eso, pero como la realidad en sí misma se está moviendo y va cambiando y se recrea a sí misma, siempre estamos detrás, descubrimos algo y aparece una nueva interrogante, entendimos de nuevo algo nuevo y de nuevo aparecen nuevas interrogantes. Es como el horizonte, uno camina hacia adelante y el horizonte se corre, con la diferencia que este horizonte del conocimiento crece, no como el horizonte que siempre tiene el mismo tamaño, depende de donde uno esté mirando, pero si uno se queda ahí y se da vuelta en 360 grados, mira para allá, siempre el horizonte tiene el mismo tamaño, pero uno camina y se corre, y uno camina para allá y se corre también. Bueno, este horizonte, el horizonte del conocimiento, a diferencia del horizonte visual, crece, va creciendo, y va creciendo uno tras otro. Pero en la medida que va creciendo, nuevas interrogantes van surgiendo. Entendemos y por fin dijimos, ahora sí que ya tenemos todas las explicaciones, y nuevamente aparecen nuevas interrogantes. La ciencia está en la búsqueda de la teoría universal, de la teoría que explique todo. Y creen los científicos de hoy que están a muy poco plazo, a un corto plazo de encontrar esa teoría. Y están pensando así ya en como 70 años, desde el choque, digamos, entre la teoría de la relatividad de Einstein y la teoría cuántica. Ahí están buscando una teoría que unifique todo y explicaría todo, y sería posible predecir todo. Eso es lo que piensan. Realmente no se ríen científicos, así piensan.
Y piensan así porque la ciencia en el presente no está pensando de forma dialéctica. Y eso es una de las grandes falencias que ha tenido la ausencia del pensamiento comunista, del pensamiento socialista en la ciencia. Cuando estaban los grandes científicos de la Unión Soviética, incluso me refiero también a los científicos en las eras, cuando ya la Unión Soviética estaba siendo gobernada por el revisionismo, enormes cabezas se formaban y hacían aportes tremendos, y la ciencia tenía en su conjunto una capacidad bastante mayor de pensamiento dialéctico. Ahora los comunistas no estamos haciendo aporte prácticamente al pensamiento científico, a las ciencias, y eso tenemos que revertir. Entonces, para los más jóvenes, que en vez de estudiar carreras como filosofía, sociología, trabajo social, meter los dientes ahí donde realmente vale la pena, en las áreas científicas, o como profesor para formar nuevas generaciones, algo que cambie. Y si no se entra a la universidad, no importa, entonces en electricidad, para lo que realmente modifica la realidad. Queremos poner una conexión eléctrica, qué sé yo, en una sede, y porque todos están estudiando filosofía, sociología, nadie sabe poner un cable. ¿Y qué tensión tiene que tener el cable? Después uno artesanalmente puso el cable, se prende la luz y hizo. Claro, necesitamos profundizar en esas áreas del conocimiento humano, en las áreas técnicas y en las áreas de saber, técnicas o científicas. Investigar para descubrir lo nuevo, o lo que ya se sabe, poder aplicarlo bien. Esa es la función de los comunistas, y nosotros los comunistas nos hemos alejado muchísimo de la ciencia, y bueno, evidentemente que eso es un gran mal. Bueno, como dijimos, el cosmos se amplía, el cosmos, el horizonte, me refiero, del pensamiento, no el cosmos, me perdí un poco, me fui un poquito por las ramas, ahora regreso. El horizonte del saber siempre se va desplazando, y tiene que ser así. Nunca para la ciencia contemporánea, porque ahí me había quedado parada, para la ciencia contemporánea le podemos nosotros dar el mensaje desde ahora. Ni en 5, ni en 10, ni en 20, ni en 40, ni en 100.000 años, y ni en 1.000.000 de años se va a explicar y se va a encontrar la teoría, y ni después de eso, la teoría que explique todo. Porque esa teoría no existe. Porque simplemente la realidad, en este mismo instante que yo estoy grabando este programa, y en el mismo instante que ustedes lo están viendo, se está recreando y va creando nuevas realidades. Nosotros siempre vamos a poder estudiar la realidad. Imagínense que los científicos ahora encontrasen la explicación universal y se explica todo. ¿Y qué le queda al resto de las futuras, millones de futuras generaciones que tenemos? El sentido de que estemos como seres conscientes es para explicar al cosmos que es inconsciente. El cosmos parió la conciencia para explicarse a sí mismo. Y si entonces llegásemos a explicar todo, ya pierde el sentido de la existencia de la inteligencia en sí. Y eso ya es una contradicción que no se resuelve, sin posibilidad de ser resuelta. Nunca va a haber una teoría que explique todo. Nunca. Hay la base
que la dialéctica materialista, ese método, es el que nos va a servir para ir avanzando y ampliando el conocimiento de nuestra humanidad per secula seculorum, mientras exista este cosmos. No por eternamente, no, pero mientras exista la vida inteligente, esa va a ser la raíz. Pero la explicación teórica, científica, una explicación que, con fórmulas que uno mete en la computadora, que como yo me manejo en eso un poco, uno lo mete en la computadora, saca el cálculo, el día de mañana va a ocurrir exactamente este día en 2 años más, en un día como este va a ocurrir eso. Eso no va a ser, porque es imposible. La realidad se recrea a sí misma siempre y eso es muy alentador, eso no es negativo. Hay científicos que cuando uno les da la explicación, lo vi en una entrevista, un científico decía, bueno, pero ¿cómo una realidad que no tenga explicación quedó así? Y no lo entiende de forma dialéctica. Nosotros como comunistas contestamos, no es una realidad que no tenga explicación, es una realidad que tiene infinitas explicaciones. Y el trabajo de las futuras generaciones va a ser el ir agregando más y más saber al saber presente, y van también negando nuestro saber. Como nosotros estamos negando saber del pasado y descubrimos, hasta ahí, pero en realidad estaban bastante equivocados. Ellos van a negar también nuestro saber y van a encontrar una explicación superior. Y las futuras generaciones van a encontrar de nuevo una explicación superior a esa explicación. Y eso es muy alentador, no es negativo, como lo quieren presentar algunos científicos connotados de las ciencias positivas. Bueno, y el ciclo este se repite, ya lo dijimos, para siempre. Este gráfico que estamos viendo ahora, un embudo que desarrollé con mucho orgullo, lo vamos a profundizar también. Todo lo que estamos viendo ahora lo vamos a ir profundizando. Esto es una introducción, por lo tanto quedamos desde luego levemente en el aire. Nosotros vamos a ir indagando más y más en los puntos. Bueno, este es un embudo, un doble embudo. Lo desarrollé hace un par de años atrás, bastante años, porque yo ya tengo varios años en esta tierra, como pasan los años. Bueno, tenemos un centro que está marcado por el punto al medio. Ahora no sé qué color tiene porque yo tengo las impresiones aquí en blanco y negro, pero ese punto al medio, ese es el centro. El centro representa el momento del aquí y el ahora. Aquí y el ahora. Aquí y el ahora, para mí, en este aquí y ahora, puedo explicar la realidad. Casi, nunca en un 100%, pero casi en un 100%. La realidad. Puedo decir lo que está pasando en Indonesia. Puedo decir lo que está pasando en Irak. Puedo decir lo que está pasando en Botswana. Puedo decir lo que está pasando, en Argelia, en Guayana, lo que está pasando. En este preciso instante. Podemos también sacar una foto y decir que en este preciso instante la constelación de la Tierra, del cosmos, de las estrellas, quería decir, están así. Pero si nos alejamos un poco en el tiempo y queremos tratar de explicar un poco más en el futuro, la realidad se nos empieza a ser un poco menos explicable al futuro. ¿Cómo se va a ver el día de mañana? La sorpresa que nos dimos los propios chilenos ahora en estas tremendas movilizaciones, la sorpresa que le dimos al mundo hace ya solo un par de años atrás. Los chilenos teníamos un pésimo renombre entre nuestros hermanos latinoamericanos y del Caribe, muy mal renombre. El país
que se las creen, el país de los ingleses en América Latina, esos bueno, las cosas que pensaban. Y de un momento a otro, toda América Latina nos festeja y celebra por las movilizaciones que estamos dando. Y sienten que nosotros hemos regresado a Latinoamérica. En un instante. Rebobinamos, por lo tanto, 3 semanas atrás. Se hubiera predicho esto, bueno, Eduardo Artés lo predijo, porque él entendió el movimiento de la realidad, pero seguramente el 98% de nosotros no lo habíamos previsto, no lo habíamos visto así. Y de un momento al otro, la realidad cambió. Predecir, por lo tanto, lo que va a pasar mañana es un imposible. Podemos decir, más o menos va a ser así. Predecir lo que va a pasar en un año, más difícil se nos hace. Podemos decir, así puede ser que vaya a pasar, a ocurrir. Querer predecir lo que pasa, cómo van a ser las cosas en 100 años, más difícil se nos hace. En 5000 años. Y eso simboliza el embudo hacia el futuro. Se nos abre el embudo a un incierto. Y hacia el pasado es lo mismo. Cuanto más queremos indagar el pasado, incluso el pasado de la historia humana, menos nítido se nos hace la imagen que nosotros nos formamos del pasado. Descubrimos cosas y de repente descubrimos algo que les dice lo que se había descubierto. Y sin embargo también vamos entablando más claridad al mismo tiempo en la relación dialéctica. Después vamos más para atrás y más para atrás hasta el inicio de estos tiempos, de este ciclo del cosmos. Vamos para allá. Y ahí sí se nos hace más incierta la cosa. Sí. Y lo mismo incierto, este mismo embudo es aplicable para el espacio. Este momento aquí donde estoy yo puedo decir exactamente lo que hay. Ustedes no lo ven, pero hay unos globos que vienen del cumpleaños de mi hija. Hay los muros, la puerta, la ventana, la mesa, etc. Si me alejo un poco más de acá, ya se me hace más difícil mantener la vista sobre las cosas que hay. Si nos alejamos más y vamos alejándonos de la Tierra y queramos ir mirando más al cosmos, cuanto más lejos miramos, más incierto y menos conocimiento tenemos. Lo mismo nos ocurre cuando miramos hacia adentro. La ciencia ha llegado ya muy profundamente a la materia, muy profundamente ha llegado. Y cuanto más miramos adentro, más incierto se nos hace lo que está pasando ahí entre los átomos y los subatómos y las subpartículas, por ahí y por allá. Sí. Entonces este embudo que desarrollé nos simboliza que el presente es un solo instante que está claro todo. Nos alejamos en el tiempo y nos alejamos en el espacio y se nos relativiza la realidad, pues la realidad es dialéctica. Con esto quiero en el fondo simbolizar que la realidad en la que vivimos es absolutamente explicable y al mismo tiempo no lo es. Y así, en esa realidad relativa, nosotros nos movemos. Bueno, ¿qué es la síntesis? La síntesis es la resolución de la contradicción. O sea, cuando se resuelve la contradicción, tenemos una síntesis. Es armonía. La síntesis puede prevalecer o desvanecerse. Claro, puede ser que haya una relación dialéctica, hace ¡puf! Y ahí dejó de existir. Las burbujas estas de jabón, creo que se llaman, la sopla así, sale una burbujita, ¡pum! Y ya dejó de existir la burbuja. Un corto lapso de existencia tuvo esa burbuja. Bueno,
lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros vemos, estas hojas, todo lo que nosotros vemos son síntesis. Nosotros no vemos la tesis, nosotros no vemos la antítesis. Nosotros lo que vemos es siempre la síntesis. Pero lo que nosotros estudiamos son esas dos fuerzas, la tesis y la antítesis. Bueno, y aquí los nombres en la ciencia y en la realidad que ya podemos darle a la tesis y a la antítesis, que son rótulos universales. Por ejemplo, estática, caos. Está la ciencia que estudia la estática, o sea, la lógica, que nada se mueve, y ahí aparte de la ciencia que se dedica a estudiar el caos. Y ahí están, en el caos existe una rama que es el semi-caos y el caos. Sí, están ahí, eso se estudia. Entonces, tesis, estática, antítesis, el caos. ¿Qué dice la tesis? La tesis dice yo, la estática dice yo prevaleceré así por siempre, y ahí viene el caos y le dice no prevaleceré como siempre. Y de esas dos fuerzas ahí tenemos la realidad, que de una manera es y se puede permanecer en un tiempo, pero después, porque entra el caos y le ganó a la estática, dejó de ser. Contracción y expansión. Esas son fuerzas clásicas de la ciencia, de la física específicamente, la contracción y la expansión. Fuerzas que se han estudiado y que tenemos formas en innumerables ocasiones, y tenemos una cantidad de fórmulas físicas que estudian la contracción y la expansión, síntesis, tesis, lo particular y lo general. Por ejemplo, la tesis, digamos para la contracción y expansión. La tesis dice, o sea, retrocedo de nuevo aquí al punto contracción y expansión. La tesis nos dice, yo me quiero contraer. Un gran, gigantesco, monumental hoyo negro. Toda la materia en un solo punto, más o menos de este tamaño sería. Un hoyo negro, monumental. Pero la expansión dice, no. Le contesta la contracción. No, yo me expando. Y de ahí viene el Big Bang, lo que llamamos hasta ahora el Big Bang. Y se expande. Bueno, estas dos fuerzas siempre actúan. Que nosotros no nos disolvamos, las moléculas y los átomos se disuelvan y en el espacio, es gracias a la contracción. Pero que nosotros no seamos una masa que no tiene espacio alguno ahí, es gracias a la expansión. Bueno, lo particular y lo general lo habíamos mencionado un rato anterior. Es parte del método de análisis que se aplica en todas las áreas científicas. Seguramente los que han tenido la oportunidad de ustedes de estudiar en alguna universidad les han enseñado los métodos, la deducción y la inducción, y cómo aplicar el método inductivo o deductivo en la área de estudio, en la rama de estudio del conocimiento que están estudiando, etc. Claro, pues ahí quizás profundizar lo particular. La tesis dice todo son partes, y yo me dedico, dice la tesis, solamente a una parte. Yo soy una parte, dice la tesis. Bueno, la parte en sí misma, el pie, aquí asoma un piececito por ahí, se ve, ya, con un calcetín, el pie es una parte.
Imagínense que solamente el cosmos entero estuviese conformado por partes, o sea, mi mano dando vuelta por ahí, la otra mano también, la cabeza, un poco macabro, no muy bonita la imagen, así. Bueno, pero eso sería la parte. Y en los estudios muchos se dedican a estudiar solamente la parte, eso se da mucho en la biología, que se dedican a estudiar no la mosca, sino el ojo de la mosca, y se dedican a estudiar esa parte, y se especializan en estudiar esa parte de la mosca. La medicina contemporánea, por no ser dialéctica, está muy enfocada a la parte, y se enferma una parte del órgano de nuestro organismo, y se dedican a tratar de curar esa única parte. Pero deberían estudiar el todo. Bueno, y ahí viene justamente la otra parte, la antítesis, lo general, y dice, toda parte es parte de algo general, de algo que hace que esas partes tengan sentido. Mi pie aquí, lo vuelvo a sumar, ese pie, si fuese un pie nomás, solito, la mano ahí sola, no tiene sentido. La mano tiene sentido, como el ojo tiene sentido, como el oído, el pelo, etc. Sentido en mi conjunto, en el cuerpo en conjunto. Ahí tienen sentido. Entonces la medicina debería avanzar hacia un estudio de lo particular y lo general, en conjunto. Y la medicina sería mucho más curativa de la que tenemos. Pero bueno, los grandes consorcios, los grandes monopolios farmacéuticos no tienen interés de que se desarrolle una medicina curativa. Desde luego que no, porque hacen negocio con nosotros siendo bien enfermitos. Bueno, la apariencia y la esencia. La tesis. La apariencia, lo que nosotros vemos. Nosotros vemos siempre una superficie. La superficie de las cosas vemos nosotros. Para figurar esto se me ocurrió bajar un globo de los que habíamos colgado para el cumpleaños de mi hija. Un globo rojo era el que estaba más a la mano. No es por proselitismo propagandístico comunista, fue casual, uno rojo. Bueno, la apariencia es lo que vemos acá, la superficie. Nosotros siempre vemos, nuestros ojos captan la apariencia, pero lo que está en esencia acá no lo sabemos. Para eso necesitamos más herramientas que nuestros 5 sentidos, para descubrir de qué realmente está hecho esto. Incluso para descubrir si hay aire. Bueno, yo ya les dije que esto es un globo, pero si hubiese, no sé, se lo hubiese presentado así, quizás una bola de vidrio, bueno, podría haber sido cualquier cosa. Pero es un globo, ya se los dije. Y nosotros lo que vemos aquí de este globo es la superficie, de este globito. Vemos la superficie. Pero la esencia es otra cosa de este globo. La esencia de este globo, que lo hace ser globo, son lo que lo constituye, los átomos. ¿Qué material es esto? Plástico. Un sintético está hecho este globo. Entonces, esto me puede aparecer, podría vernos, podemos pensar, esto es una bola de cristal rojo, si lo miramos nomás, o una bola de cristal rojo. Pero si lo estudiamos, descubrimos que, no, esto es en realidad un globo sintético. Sí. En relación entonces a la apariencia y la esencia, una cosa es lo que se ve, por ejemplo, en la sociedad. En apariencia nosotros los trabajadores somos libres.
En apariencia nosotros vamos libremente a elegir un trabajo, tenemos la libertad de elegir un trabajo constitucionalmente establecido para nosotros. Tenemos la libertad de elegir, tenemos la libertad de expresarnos, libertad de expresión. Nosotros somos libres de querer vender o no vender nuestra fuerza de trabajo. Esa es la apariencia. Y en apariencia también hay una relación de igualdad entre el que nos emplea y nosotros. Nosotros vamos a una entrevista, nos presentamos con el currículum o con el currículo, para decirlo en español, con el currículum nos presentamos, nos sentimos felices cuando nos llaman, nos entrevistan y ellos tienen la libertad de elegirnos y decir, no, usted me cae bien, sí, nosotros le vamos a tomar, no, usted no me cae nada bien, deje ahora el logo abajo, nosotros a usted no lo tomamos. Y nosotros también tenemos la misma libertad en apariencia de decir, no, este trabajo a mí no me gustó, yo me busco otro lugar mejor y me voy a seguir postulando para trabajar en otro lugar. Esa es la apariencia. Pero si nosotros estudiamos más a fondo, y es lo que vamos a hacer también en los videos que van a venir, si estudiamos más a fondo, empezamos a descubrir que no hay una relación de libertad para el trabajador, que hay una relación o una posición de dominio y de libertad, ahí sí, por parte de la burguesía. Pero de nuestra parte no hay una relación de libertad. Nosotros no somos tan libres y tampoco vendemos libremente nuestra fuerza de trabajo. Y eso lo vamos a ir profundizando hasta llegar incluso a la explotación que nosotros sufrimos bajo el modo de producción capitalista o bajo el modo de producción burgués. Y finalmente aquí terminamos este primer video introductorio. Yo ya me estoy dando cuenta que voy a necesitar varios más. Constante y variable. Similar a la estática y el caos. Lo constante es lo que prevalece en el tiempo. Es la constante. Aunque no lo crean, sí me van a creer desde luego, en la matemática tenemos constantes. Por ejemplo, si escribimos una ecuación pequeña, 3a más 2b igual a c. 3 y 2 son constantes. Y están las variables también, que era la a y la b y la letra c, que son letras que se pueden sustituir por diferentes valores. Constantes y variables las encontramos en la física, indudablemente. Lo encontramos en la historia, elementos que prevalecen por mucho tiempo. Y encontramos también siempre lo que varía. Bueno, la constante dice, yo prevalezco, igual que como la estática, pero son diferentes nombres que le ponemos a la tesis y a la síntesis. La constante dice, esto permanecerá constante. Tomemos el ejemplo que estamos ahí arriba en el cosmos estamos y no sé cómo, pero tomamos una pelota y la chuteamos. Y ella va a seguir y seguir. Y la constante dice, esa pelota va a seguir una línea recta hasta el fin de este universo. Ahí va a seguir una línea recta. Y sigue la bola, sigue y sigue. Bueno, pero la variable va a decir, no bola más pelota. Tú no sigues recto, porque
el universo es curvo y vas a llegar de repente en algún momento a un centro gravitacional, por ejemplo, el Sol. Y ese centro gravitacional te va a atraer. Y tienes la suerte quizás de dar vuelta por el Sol, dar vuelta, quizás más suerte todavía, ser absorbido por el Sol. Eso dice la variable. Ya, yo espero que les haya gustado esta primera sesión, este primer programa que hemos lanzado el día de hoy. Muchas cosas vamos a tener que pulir en las próximas grabaciones. Una de esas va a ser la grabación, el volumen, el tono, el audio me refiero. Nos falló el micrófono que quería tener acá profesionalmente. Parece que no tiene batería, hay que ponerle una nueva batería, no sé, pero no funcionó y estamos grabando con el micrófono de la misma cámara. Esperamos mejorar eso, mejorar desde luego también los contenidos, pero como se dice, la práctica hace al maestro. Entonces, bueno, a nombre del Partido Comunista Chileno Acción Proletaria, me despido en esta ocasión de todos ustedes. Gracias por mirar, difundan esto, pongan, como se dice, los likes y suscríbanse. Es bueno difundir esto. Véanlo en familia, véanlo en sus familias, porque esto es un mensaje de trabajadores a trabajadores. Nuestro deseo es que nos hagamos cada vez más doctos en comprender la realidad, para que seamos no solamente invencibles acá, porque uno puede tener la moral muy en alto y decirse, estoy dispuesto a dar mi vida, entonces uno se hace inmortal en el corazón, pero aquí no funcionó muy bien las tácticas y las estrategias que se aplicaron. Necesitamos, por lo tanto, tener una conciencia que venga acompañada por una profunda capacidad de análisis de la realidad, para que siempre podamos apuntar acertadamente. Cuando tener que ser revolucionarios a ultranzas y decir no se tranza, y cuándo son los tiempos en que uno tiene que dar pasos hacia atrás. Y eso no deja de que seamos revolucionarios, sino todo depende de la correlación de fuerza que tengamos, del momento histórico, por lo tanto. Y un correcto